Pobre Valeria Samaniego. Ve su mundo derrumbarse y no puede hacer absolutamente nada. Pero ni tú ni yo nos merecemos lo que estamos viviendo. Perdóname, pero esto se terminó. ¿Sabes una cosa? Ahora tú y yo vamos a hablar muy en serio. Tranquilo, Felipe, guarda eso. Yo creo que ya es tiempo que me cuentes una historia que se quedó enterrada en el pasado. El tiempo se agotó, Alicia. Samaniego lo descubrió todo. Le tuve que decir que Eva sigue viva. Tu hija fue quien asesinó a esos compañeros. Y tú la sacaste de ese salón de clases. Pues si Martín quiere perdonar a Alvarado, bueno, que lo haga. Pero yo no lo voy a hacer. Eva era una niña adorable. Ella no pudo hacerlo, Ezequiel. Era una niña que había hecho un desastre, Federico. Alicia disfrutó cada segundo que estuvo conmigo. Pero lo que más disfrutó fue cuando me quemó. ¿Qué estás diciendo? Tú no la salvaste a ella de morir, Tomás. Me salvaste a mí. Porque si tú no llegas, Alicia me hubiera partido en pedazos. Eras tú. Me asusté. Perdóname. Debí de haber avisado antes de venir. Quería saber cómo estabas. Mal. ¿Cómo quieres que esté? Mi marido se fue de la casa, todos me señalan con el dedo, convencidos de que soy una asesina. Pero cuando quiero ir presa, no me dejan. Natalia, yo no te señalo con el dedo, mi amor. Entiende que lo que me pasó en la cárcel fue algo terrible y eso me tiene un poco alejado de ti, pero yo sé que tú no eres culpable. Gracias, Alex. Me hace bien que confíes en mí. ¿Cómo no voy a confiar? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Nada, no hiciste nada, pero creo que mejor lo dejamos así. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos un matrimonio. Creo que nunca lo fuimos. Nos queremos mucho y somos dos grandes amigos. Como esos dos niños que éramos y que quedaron en el pasado. Pero yo te amo. Yo también te amo, pero no quiero seguir contigo. Fue por lo que me pasó en la cárcel. Te doy asco. No, Alex, no es por eso. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Entonces es por el policía ese. ¿Me vas a dejar por él? No, Alex. No me dejes. Por favor. No me dejes. Tranquilo, tranquilo. No me dejes solo, Natalia, con todos estos fantasmas. No me dejes. Tengo miedo de cometer una locura. No sabes lo mal que me trató Martín. Es lógico. Ponte en su lugar. Lo ilusionaste con un hijo que nunca existió. Miguel Ángel, no sabes los ojos tristes que tenía. Pero ¿sabes qué? Igual no me arrepiento de haberle mentido. Ay, Caterina, ya no insistas, por favor. Miguel Ángel, yo le di una esperanza y ayudé a Martín a sobrevivir en ese infierno. Él salió adelante porque creía que tenía un hijo por quien luchar. A ver, ¿ya puedes dejar de hablar de Martín? ¿Tú no piensas que tú y yo tenemos algo más importante que discutir? Ay, Miguel Ángel, ya basta. No, no basta nada. Yo lo quiero tener. Pero yo no. Caterina, tienes una vida ahí dentro. Ya que nosotros no tuvimos buenos padres, podemos tener buenos hijos. Lo siento, Miguel Ángel. Pero yo no quiero ser mamá. ¿Qué pasó? ¿De pronto te diste cuenta que no me quieres? Necesito un tiempo para pensar, Alex.
acordarme de quién era. No me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Tú no me tienes que dar explicaciones. Te fui infiel. Eso va contra mis principios. Si me hubieras preguntado hace un año, yo te hubiera dicho que eso jamás podría pasar. Los dos fuimos infieles. Después me fui a casa de Carolina en una escena de celos. La amenacé con un cuchillo. Es que necesito estar sola. Yo te voy a esperar. Y también voy a arreglar el daño que me hicieron. No, Alex. Prefiero que intentes ser feliz con alguien más. Mi decisión no tiene retorno. Pero yo te amo. Yo también. Pero ni tú ni yo nos merecemos lo que estamos viviendo. Perdóname. Pero esto se terminó. ¿Se puede saber qué haces aquí? Si buscas a tu novio, ya se mudó. Voy a ser breve. Quiero saber qué le dijiste a Federico. Lo que yo hablé con él es mi problema. Recuerda que todavía es mi marido. Hay algo que le dijiste que lo afectó hasta el alma. Está muy cambiado, está dolido o distante. ¿Se habrá aburrido de ti? Piensa que Federico es guapo, tiene mucho dinero. ¿Puede aspirar a una de 20? Guárdate tus comentarios. Sí, me guardo todo. Pero como es mi casa, digo lo que se me dé la gana. Y si no te molesta, estaba saliendo. Federico cambió de un día para otro. Es otro hombre. ¿Qué está pasando? Si se hartó de ti, no vengas a buscar excusas a esta casa. Porque no las vas a encontrar. Debes tener tanto miedo, Valeria. Te estás quedando sola. Y la gente que tanto te importa ya está hablando mal de ti. Fuera. Va a ser peor cuando te meta a la cárcel. Pobre Valeria Samaniego. Ve su mundo derrumbarse y no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué hace usted aquí de nuevo? Quería ver si tu sobrino necesita algo. Es un niño encantador. No se acerque más a mi familia, señor. Déjame hacer algo por Juanito, que eso me va a hacer feliz a mí. Es que no queremos su limosna. Y si sigue acosándonos, voy a llamar a la policía. ¿Qué hacías con ese tipo? Nada. Estaba ofreciéndome un regalo porque, según dice, le da pena lo que nos hizo tu familia. No quiero que te le vuelvas a acercar a él. Está bien. Le dije que si lo volvía a ver, llamaría a la policía. Creo que ese tipo es un delincuente. Su rostro se me hace conocido. Luciano, no me asustes. ¿Quieres que te sorprenda de verdad? No. No más malas noticias, por favor. Tu hermano va a comprar el 51% del banco. Dice que un viejito le va a dar el dinero. ¿Cómo ves? Tu hermano y yo vamos a ser socios. Yo tengo pruebas para meterte presa. ¿Las tienes tú o las tiene otra persona? Porque yo sí tengo cómo meterte a ti a la cárcel. Entonces fuiste tú la que convenció a Alicia de que no me entregue la copia de ese cheque. Escucha, Laura, yo no estoy en edad para quedarme sin marido y no pienso hacerlo. Lástima que no depende de ti. Federico y yo estamos enamorados. Somos adultos y nos merecemos la posibilidad de vivir ese amor. La dulce y bondadosa Laura. Tan romántica como siempre. Lástima que tus fantasías esta vez no van a terminar bien. Piensa lo que quieras. Me tienes sin cuidado. Es más, chantajea, protesta, arma y desarma intrigas. Es todo lo que sabes hacer. No vas a poder tocarnos. Federico y yo vamos a seguir juntos. Eso lo vamos a ver. Bueno, tú dirás. Gracias.
por haber venido tan rápido, Felipe. Todo sea por un socio, ¿verdad? Sí, bueno, sobre eso mismo quería hablarte. ¿Sabes? Lo pensé mejor y no quiero invertir en el banco. Perdón. No sabía que tenías dote de comediante. Estás bromeando, ¿cierto? No, estoy hablando en serio. Creo que llegó el momento de dividir aguas con los Alvarado. Yo no quiero seguir vinculado a esa familia y tampoco quiero tener problemas con la ley. Además, estoy enamorado. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes una cosa? Ahora tú y yo vamos a hablar muy en serio. Tranquilo, Felipe, guarda eso. Claro, socio. Yo guardo mi compañera tan pronto como tú y yo nos pongamos de acuerdo en algunos punticos básicos. Tú me pediste ayuda para conseguir calmar a un loco en la cárcel que te quería matar a ti y a tu amigo. Luego para secuestrar a Luciano, a Ezequiel Alvarado. Y todo el mundo sabe que mi ayuda no se brinda gratis. Así que es hora de pagar, niño monstruo. Yo te dije que no quiero más problemas. Nadie quiere problemas. Nadie. Y eso debiste haberlo pensado antes de llamarme. Ahora el asunto es muy fácil. O tú colaboras, o tu linda familia pagará las consecuencias. Si todo sale bien, firmamos hoy o mañana. Y a partir de entonces, Martín será oficialmente el dueño del 51% de la empresa. Pero es que Martín no tiene tanto dinero. Bueno, en realidad no tiene nada de dinero. El capital no lo pone él. Al parecer está actuando en sociedad con un empresario anónimo. Lo siento, señor Mendoza, pero yo no sé quién es usted y desde pequeña me enseñaron a no recibir regalos de extraños. Por favor, señorita. Sé que ustedes sufrieron mucho como familia y yo quiero ayudarlos. Mi familia no necesita su compasión, ni mucho menos su dinero, señor. Diana, no es lo que me dijo Martín cuando le ofrecí comprar el banco de Alvarado. Y si me acompaña a tomar un café, le puedo contar lo que tengo en mente. Es aquí a la vuelta. Solo 10 minutos. Vamos, con confianza. Tranquila. A mí toda esa historia de Martín se me hace muy extraña. Bueno, no sería el primer millonario que se sensibiliza con la historia del niño encarcelado 20 años, que al final resultó ser inocente. Si lo dices por tu padre, los dos sabemos muy bien por qué ayudó a Martín. Tu hermano se va a hacer millonario de un día para el otro. Hasta donde yo entiendo, eso solamente puede ser bueno. Luciano, cuídalo, ¿sí? Tú vas a estar cerca y vas a poder darte cuenta de si Martín está a punto de caer en una trampa. ¿Qué te asusta? Por favor, prométeme que lo vas a cuidar. Ellos no tienen nada que ver. Déjalos en paz. Eso solo depende de ti, socio. Pero mientras lo consideras, déjame darte un consejo. La próxima vez que quieras darte las de héroe y decirme que renuncias, dedica un momento a pensar en la suerte que podrían correr Sonia, Juan, Diana, Omar. ¿Y cómo es que se llama ese niño tan simpático? Juanito, eso es. Y recuerda que los niños son mis favoritos. No te atrevas. Entonces, ¿cuento contigo, socio? Toma esta tarjeta. Si llegas a necesitar más dinero, solo me avisas y te transfiero directo a esa cuenta. Gracias. Vas a ser papá, Miguel Ángel. Ya que nosotros no tuvimos buenos padres, podemos tener buenos hijos. Lo siento, Miguel Ángel. Pero yo no quiero ser mamá. ¿Eso es todo? Mira, hay algo que me gustaría hablar contigo. Bueno, dime, Miguel Ángel.
¿cómo fue para ti convertirte en padre? ¿Hay algo que me quieras contar? No, solo contéstame. Bueno, pues... es lo más grande de este mundo. Ya pasaron muchos años, pero recuerdo perfectamente la primera vez que los tuve a ustedes en mis brazos. Primero a tu hermana Eva y después a ti. ¿De verdad? De verdad. Eso es lo único que me salva, hijo. El haberlos traído a ustedes dos a este mundo. Eso es lo que quería saber. Pensé que las cosas entre nosotros habían quedado claras. ¿Y no puedes disfrutar una cena con un amigo? Pues dudo que lo que tienes en mente sea solamente una cena. Es verdad. Mira, si lo que quieres es un poco de sexo, ¿por qué no te vas con Carolina? Ella te lo va a hacer mucho más fácil. Natalia, yo vine porque ayer no te vi muy bien. Y porque eso de ir a la policía gritando de que eres una asesina en serie no me pareció nada normal. Estoy aquí porque me importas y porque quiero acompañarte. ¿Te vas a sentar? Bueno. Gracias por preocuparte por mí. Te quiero aclarar que no voy a caer en tus trucos esta vez. Esta visita comienza y termina en la mesa, no en la cama. Te vuelvo a repetir que esto es simplemente una cena para amigos. Y te aclaro que para mí es una experiencia nueva. Además, uno de mis lemas es: por lo menos hay que probar de todo una vez en la vida. Seis disparos que surcaron el aire como 6 pájaros. ¿Acaso no murieron 7 niños? Eso, sin contar al profesor. Tú sí que sabes escoger el peor momento para llegar, ¿verdad? Pregunta menos y escucha más. Si no quieres perder en grande, llegó el momento de actuar. ¿Me puedes explicar qué se te metió en la cabeza ahora? El tiempo se agotó, Alicia. Samaniego lo descubrió todo. Le tuve que decir que Eva sigue viva.